TV voou, voou, BTV voou, voou, deixa voar. Para mí la capoeira es una manifestación cultural y artística. El significado de la capoeira se escapa a las palabras. Para mí la capoeira representa como una manera de resistir. La capoeira es un arte marcial brasileño de origen africano que combina baile, música, acrobacias y expresión corporal. Se caracteriza por sus rápidos y explosivos movimientos donde se utilizan los brazos y las piernas para ejecutar maniobras de gran agilidad. En situaciones reales se incorporan movimientos bajos y barridos. Por otra parte, en espacios deportivos se hace más énfasis en los movimientos altos y en las demostraciones de habilidad. Este arte marcial se ha convertido en una práctica de esparcimiento y ocio que puede ser practicado por cualquier persona, sin distinción de sexo, religión o etnia. Capoeira es un arte de lucha. ¿Por qué? Porque tiene muchos componentes que no tienen otras disciplinas. Ejemplo, la capoeira tiene música y la música de capoeira es percusión, es canto en portugués, entonces ese elemento musical es muy rico. Lo que tiene la acrobacia, la acrobacia y la capoeira es muy diferente porque tenés que aprender a hacer acrobacia en espacios muy pequeños y tenés que controlarla, porque la idea de las ruedas de capoeira no es pegarle a todo el mundo ni caerle encima al otro, entonces tenés que manejar eso y eso lo vas aprendiendo a la medida del tiempo. Yo hasta ahora conozco capoeira Angola, capoeira regional, capoeira contemporánea. Capoeira Angola se basa en una capoeira más primitiva, se llamaba también como esa capoeira primitiva, que practicaban hasta los años 20, años 30, sí, 1920, 1930. Es una capoeira que mantiene muchísimo ritual, que es una capoeira que se aproxima mucho más al suelo, digamos que un 80% de su juego es cerca al suelo. Capoeira regional o luta regional baiana es algo creado por Mestre Bimba. Ya es a partir de esa capoeira primitiva, él mixtura otras artes marciales, se dice pues en los textos que he leído, lucha grecorromana, artes marciales orientales, es un poco más competitiva, más rápida. Esa sí se nota la velocidad bastante distinta a la capoeira Angola, es mucho más rápida, el cuerpo está más erguido. Y digamos lo que te digo, lo controversial, algo que no aparece mucho en los textos, es que la capoeira regional o la luta regional baiana también permite que las clases sociales medias y altas de esa época en Brasil accedan a ese tipo de capoeira. Sé que capoeira aquí en Cali tiene aproximadamente más de 15 años, ¿sí? Mi primer profesor, David Molina, él me comenta que él conoce, primero capoeira lo conoce en una obra de teatro en Bogotá, desde ahí queda súper conectado con eso, llega a Cali como a iniciar también un grupo de estudio, un grupo experimental, y después aparecen unos personajes, unos capoeiristas brasileros, que son ahora dos maestros, que actualmente trabajan con el grupo Abolição y con el grupo Nativos de Minas, que es Mestre Araña y Mestre de Ley. Ellos llegan a Cali y hacen también una exhibición de capoeira y eso es como que renueva también esas ansias de querer iniciar. Los cambios que se vienen realizando, se fueron realizando de la capoeira, es que al principio era un arte muy cerrado, había unos mestres que prohibían hasta la práctica de las mujeres, entonces al nacer a ese proceso de resistencia y que ya la capoeira era más un arte de mestizos,
que no de afros afro, porque ya toda la mezcla que se viene dando, empezaron a nacer como pequeñas formas de hacer capoeira diferente. Entonces empezaron a entrar a participar las mujeres, nacieron los niveles de capoeira que en la antigüedad no existían. Y hoy en día la capoeira tiene un acceso sorprendente. O sea, la capoeira ahora llega a universidades, llega a los colegios, llega a fundaciones, llega a barrios en situaciones de violencia extrema. La capoeira tú ahora la puedes ver por YouTube, puedes buscar música, puedes buscar entrevistas de maestros, puedes viajar más fácilmente, digámoslo, que tiempos anteriores a Brasil. Entonces ahora hay mucha más facilidad de acercarse a la capoeira, pero también sigue siendo peligroso porque como hay tanta información, no sabes cuál es también la información que más te vaya a servir o cuál es la que realmente estés necesitando. Practico capoeira porque encuentro en ella como una forma de vida, un estilo de vida, una manera en la que puedo combinar la parte física y mental al mismo tiempo de manera sana. La capoeira ha influenciado positivamente, me ha ayudado hasta superar retos de la misma universidad porque en ella encuentro como un balance. La capoeira la conocí cuando estaba como en séptimo semestre de la universidad. La capoeira me ha influenciado tanto a nivel de disciplina, de concentración, de dedicación, de esfuerzo, de trabajo en equipo, de paciencia porque hay movimientos que son muy complejos, incluso los básicos me cuesta mucho trabajo porque yo soy muy amotriz. Entonces como ese querer superarme incluso en los movimientos más básicos me hace ser más perseverante y fortalecerme a mí mismo, es como una superación conmigo mismo cada día. La capoeira la conocí por medio de mi primo que practica ya hace más de 10 años capoeira, entonces como ha sido como un ritual en la familia. Lo que más me gusta es la igualdad, la equidad que puedes encontrar en ella, desde niños, grandes, mujeres. Disfruto la letra, disfruto la música, disfruto el jugar con otras personas porque aprendo de esas personas. Sin embargo, esta no siempre ha sido la significación que ha tenido la capoeira. Este arte marcial fue desarrollado por esclavos traídos desde África Occidental durante el año 1500, principalmente como una forma de respuesta a la esclavitud y a la opresión. Por otra parte, también se buscaba preservar las tradiciones culturales y la religión que los esclavos habían traído con ellos hacia el Nuevo Mundo. La capoeira antes era mucho más guardada, precisamente porque también antes era mal vista. La capoeira los que lo practicaban eran vagos, eran negros esclavizados, descendientes de esclavizados. Entonces era cosa de malandros. Sus maestros, que eran maestros, el título de maestro era otorgado, el pueblo era quien otorgaba ese título, muchos eran analfabetos. Entonces estos maestros, tener un espacio como el que tenemos acá hoy en día, o dictar clases en una universidad, o andar en la calle libremente diciendo soy capoeirista era muy difícil, era otra historia, otra situación bastante compleja, que les tocó luchar bastante, les tocó luchar mucho por cuestiones económicas, por también cuestiones sociales, políticas. En la época que la capoeira está naciendo en Brasil no había diferentes estilos, todos eran capoeiristas, todo era capoeira. Entonces las características era que en algunas partes como en Pernambuco era muy folclórico, muy de festival. En Salvador Bahía ese sí era más folclórico, mucho más folclórico, más de danza, eso más cultural. Lo que fue en Río de Janeiro, sí la capoeira se tornó un poco más agresiva, más violenta, era una forma de lucha. A través del tiempo, el significado de la capoeira ha sufrido múltiples transformaciones, de la esclavitud al esparcimiento, de la expresión de rebeldía a la expresión de libertad y de la segregación a la unión sin barreras culturales.